Assalamu alaikum a todos. Voy a compartir mi pantalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver esos versículos y ahora mirando o pasando por la traducción literal de cada versículo. Entonces tenemos inna, que significa ciertamente. Ciertamente que alladina, ¿sí? Y si ahora lo recitamos juntos, entonces en vez de alladina es acá unido innalladina y significa ciertamente aquellos, ¿sí? Y luego se menciona, ¿sí?, la característica de aquellos. Y como ya vimos varias veces, ese pronombre aquellos, aquel, aquella, aquellas se usa muy seguido en el Corán. Luego viene ahora la característica de aquellos que son las personas que rechazaron o negaron, que es kafaru, ¿sí? También una palabra muy importante y se usa muy seguido en el Corán. Kafaru significa ellos rechazaron, ellos negaron. Y el singular de esa palabra es kafara. Él rechazó, él negó, ¿sí? Y luego se usa también la palabra kafirun o kafir, que es un incrédulo, porque un incrédulo es alguien que rechazó a la palabra de Dios, al mandamiento divino o a la religión del Islam. Y por eso, en el contexto del Corán, ahora siempre cuando se usa la palabra kafir, se usa siempre para la persona que rechazó, que negó a la invitación del Islam o a los mandamientos, a los órdenes de Allah. Por eso la palabra kufrun, que procede de la misma raíz de negar, de rechazar, luego se usa como el antónimo de la fe, porque la fe es aceptar al mandamiento de Dios, aceptar a la invitación del Islam, y kufr es lo contrario, es lo opuesto de rechazar, de negarlo. Luego, saba'un. Saba'un significa igual, ¿sí? Alayhim, literalmente, son dos palabras. Ala significa sobre, ¿sí? Y him, en realidad, es el pronombre hum, pero como ya vimos que la preposición ala hace que el sustantivo siguiente siempre termina con la terminación del vocal, de la vocal i, ¿sí? Y la misma regla se aplica, o el mismo impacto tiene esa preposición al pronombre siguiente. Por eso el hum se convierte en him, ¿sí? Y eso es por el impacto de la preposición. Y en literalmente ala significa sobre, pero cuando viene ala con un pronombre, como en ese caso, en vez de ahora decir ala y luego him, se une y se forma una sola palabra, como en ese caso alayhim, ¿sí? Y eso pasa también con otros ejemplos o con otros pronombres. Por ejemplo, si yo quiero decir sobre vos en árabe, en vez de decir ahora alá y luego ka como el pronombre posesivo, se une y forma una sola parte y se cambia en aleika, ¿sí? Lo mismo lo que pasó acá. El alá hum se convierte en alayhim. Y esa regla de hum cambiarse en him es algo en particular con el pronombre de hum. Siempre que anteriormente viene una preposición, el hum siempre se convierte en him. Luego, a, si es como sí, ¿sí?, como condición. Entonces, ciertamente aquellos que rechazaron, que negaron, para ellos o sobre ellos literalmente, pero en el contexto para ellos es igual. Sí, ¿sí? Y luego sigue la segunda parte, andartahum, ¿sí? Andarta es el verbo y hum luego el pronombre, ¿sí? Entonces, sí les advertiste, ¿sí? Andarta significa vos advertiste, vos amonestaste. Y andara es él advirtió. Eso también se usa muy seguido ese verbo, porque de eso también sale luego la palabra nadirun. Nadirun significa un amonestador y eso se usa también muy frecuente para los profetas como un título, porque ellos vienen, una palabra es nadirun y otra es bashirun. Bashirun, que vienen con buenas noticias. Cada profeta viene con buenas noticias.
porque buenas noticias en ese contexto que nos muestra las buenas noticias de cómo encontrar a Dios. Y nadirun, en ese sentido, amonestador, que si rechazamos, negamos a esa invitación, ¿cuáles serían entonces las malas consecuencias? ¿Sí? Entonces, ese verbo y esa palabra como un título del profeta se usa muy seguido. Hum, obviamente, es luego el pronombre, ¿sí? Entonces, vos los o les advertiste de algo, ¿no? Obviamente. Y luego am o, ¿sí? Como que es una, si lo hiciste o no lo hiciste, ¿sí? Si advertiste o no advertiste. En ese contexto, am viene como o, ¿sí? Lam viene como no, pero lo que es muy interesante, que solamente la lam viene en el contexto de negar algo, como una palabra de negación, si después solamente hay que, o siempre la regla es que después tiene que seguir un verbo en el presente, como en ese caso. Luego tenemos un verbo en la conjugación del presente y por eso conjunto hace el sentido de negar el concepto del verbo, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, lam solo significa no, pero ahora el verbo siguiente en el presente tundir significa vos advertís, vos amonestás, ¿sí? Es el verbo del presente. Pero cuando viene ahora con la lam en combinación, entonces la lam hace que se cambie el verbo del presente en el contexto, en el significado del pasado. Por ejemplo, acá, no les advertiste, ¿sí? Eso es la traducción. Si ahora hacemos todos juntos, lam tundirhum, ¿sí? Esta fórmula es no les advertiste. Solo lam es no y solo tundirhum es les o los advertís, los amonestás, ¿sí? Y el verbo es yundiru, él advierte, ¿sí? Él amonesta y de nuevo la misma palabra nadirun de la misma raíz. Pero muy importante, que el impacto de siempre el lam es que luego tiene que seguir un verbo en el presente y luego a través de esa palabra se niega el hecho del verbo siguiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, si lo unimos con el versículo anterior, si vos advertiste a ellos o no les advertiste. Pero el verbo acá es en el presente, esa es la diferencia. Acá literalmente el verbo es les advertís, les amonestás. Y eso sí es en el pasado. ¿Sí? Luego, la, no, y la se usa en general para negar algo, como una negación de la palabra. Por ejemplo, tienen también la ilaha, que no hay nadie digno de ser adorado, y también muchas más palabras, pero se usa en general también cuando después viene un verbo en el presente, ¿sí? Pero sin ahora cambiar luego el tiempo, porque la lam cambia el tiempo del verbo si es en el presente en el contexto del pasado, pero la no cambia el tiempo, lo deja así. No yu'minun, ellos creen, y así no ellos creen, ¿sí? Entonces, es como que una consecuencia, si vos los advertís o no los advertís, ¿sí? A la gente que ya negaron, rechazaron al Islam, para ellos es igual y no les hace ninguna diferencia si vos ahora seguís predicándoles o no. Ellos no van a creer, no van a aceptar al Islam, ¿sí? Eso sería el contexto. Yu'minun, ellos creen, y obviamente la yu'minun, ellos no creen. Y sale de la raíz, amana, él creyó, yu'minu en el presente, él cree, y yu'minuna obviamente es el plural. Entonces, yu'minu, él cree, yu'minuna, ellos creen, mu'minun, también una palabra que se usa muy seguido, de la misma raíz, que significa un creyente, mu'minun, que vamos a incluso ver también más adelante. Y imanun es la fe, también procede de la misma raíz. Y como ya expliqué, que muchas veces se usa eso como el antónimo de rechazar de kufr, ¿sí? De rechazar de la negación de la religión verdadera o del mandamiento divino. Luego, hatama. Hatama es un verbo muy interesante que significa él puso un sello, el sello, ¿sí?
Y hatama, Allahu, significa Allah puso el sello. Y hatamun, literalmente en árabe, significa un sello o un anillo. Y nosotros en el Corán, esa es una palabra que es muy importante porque se usa en el Corán esa palabra, hatamun, y luego con la agregación de otro sustantivo que es hataman nabiyyin. Y eso es uno de los conceptos más centrales para los musulmanes, que es, nosotros consideramos que el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, es el sello de los profetas. Pero muchas veces donde viene también la confusión y se hace la confusión o el error, se comete el error en la traducción, que se pone Hatam al-Nabiyyin y la traducción como el último profeta. Pero hay una gran diferencia. Hatamun significa un sello, un anillo. Hatimun, con ti. Acá la diferencia entre ta y ti, eso significa el o la persona que termina algo, o el último. Pero hatamun, y como se usa acá, hatam, ¿sí? Con la ta, es sello, no significa último. Para que la palabra dé el contexto, el significado de último, tendría que decir hatim, con ti. Y eso es muchas veces una de las errores o confusiones que lamentablemente algunos traductores y también los musulmanes hacen en la traducción o haciendo la traducción de la palabra Hatam Nabiyyin, que no significa el último profeta, sino que significa el sello de los profetas. Luego, Alá significa sobre, y una preposición que ya vimos, y ahora como lo pueden ver, su impacto es que la palabra, el sustantivo siguiente termina con la vocal I. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, sus corazones, qulubihim es sus corazones, y en realidad esa palabra him es la agregación. Es el pronombre posesivo, su, y como ya expliqué en árabe es al revés. Primero viene el sustantivo, luego viene el pronombre posesivo. Y qalbun es un corazón. Y el plural de qalbun es qulubun, ¿sí? Corazones. Y qalaba, muy interesante, y eso también muestra la belleza del Islam, del idioma, del idioma árabe, que qalbun es corazón y procede de la raíz qalaba. Y qalaba significa se movió, y se movió constantemente o rápidamente. Y en ese contexto, obviamente, qalbun, el corazón tiene la función de mover constantemente el sangre en el cuerpo del ser humano. Entonces, por eso lleva también ese nombre por su característica, que traslada constantemente el sangre en nuestro cuerpo. Y him, obviamente, de nuevo, por la preposición ala, el hum, el pronombre hum, se convierte en him. Y es el mismo impacto que tiene ala sobre la palabra qulub, ¿sí? Que en realidad sería qulubu, pero por la preposición se convierte en qulubi y luego la agregación de him, sus corazones. Wa y ala, la misma preposición, sobre, y también por eso pueden ver acá la ain termina con la vocal i, y es por esa preposición. Entonces, sam'ihim, y lo mismo también el pronombre hum se convierte en him por esa preposición. ¿Sí? Sam'ihim, sus oídos. Y la palabra sam'un, ¿sí? Oído, sale también de la raíz samea, él escuchó, él oyó, ¿sí? Y eso también una palabra en el idioma árabe en general y también en el Corán con un usado o se usa muy frecuente. Luego, wa y ala, de nuevo la misma preposición, sobre absarihim, sus ojos, pero más en el contexto sus vistas, porque la palabra ojo ahora físicamente se usa otra palabra que es ainun o ayunun, pero absarin es más referido a la vista. Entonces, sus vistas, y también de nuevo en realidad es absaruhum, pero por la preposición absaruhum se convierte en absarihim, y el pronombre hum se convierte en him, y la terminación absaru se convierte en absari, por esa preposición. Y es el plural, sus vistas. Basara literalmente significa el vio, basarun una vista, y absarun es el plural.
y en ese caso absarun luego se convierte en absarihim, sus vistas. Rishabatun significa un velo, es decir, entonces sobre sus vistas o sus ojos hay un velo, ¿sí? Gasha significa cubrió, él cubrió algo. Y de ahí sale el velo, porque el velo tiene el concepto o el propósito de cubrir algo. Entonces, Rishabatun, un velo. Wa y lahum, para ellos. Y lahum o la preposición la ya vimos en el contexto de li. Y como ya también expliqué en la clase anterior, que cuando viene la preposición li, luego directamente con un pronombre personal, entonces siempre la li se convierte en la. Por ejemplo, en vos, ahora si quiero decir para vos en árabe, literalmente sería li y luego obviamente el pronombre posesivo ka, ¿sí? Para vos. Y si es una mujer, ki. Pero la li se convierte en la. En el uso, entonces en vez de decir lika, se dice laka o laki. Y lo mismo acá, lahum. Entonces para ellos, el li se convierte en la, entonces tenemos lahum. La para, que en realidad es li, y hum es ellos. Adabun, un castigo. Y azimun, un grande. ¿Sí? Un muy importante porque si fuera él, entonces sería acá al-adabu. Y entonces también como adjetivo al-azimo, pero es un castigo, en ese contexto, un como adjetivo, un castigo grande. Luego, el siguiente versículo, wa y mina, en realidad es min, esa mina es min, y que significa en ese contexto se usa entre, y entre la gente, pero literalmente min significa de o desde, como preposición que también ya vimos en la clase anterior. Y el impacto de la preposición es, como lo pueden ver acá, que se termina luego con la vocal i. Por eso es min annasi, y si lo leemos juntos, min annasi. ¿Sí? Y annasi significa la gente. Y en realidad la palabra es annasu, pero por el impacto de la preposición se convierte annasu en annasi. Entonces, y entre la gente, ¿sí? Y luego sigue hay, ¿sí? Hay algunos o hay quien, ¿sí? Man es siempre en el contexto de quién. Hay alguien, ¿sí? En el contexto ahora para ponerlo, y literalmente sería quién, ¿sí? Man, quién, y obviamente en el contexto sería hay alguien, quién, ¿sí? Yaqulu literalmente significa él dice. Yaqulu, él dice. Y obviamente también una palabra que se usa muy seguido y muy forma a menudo, que es yaqulu o también qala. Él dijo en el presente, en el pasado, y yaqulu en el presente. Y luego amanna significa nosotros creímos, es el pasado, ¿sí? Nosotros creímos. Amanna, ¿sí? Amana significa él creyó, y de ahí luego viene entonces nosotros creímos, amanna, ¿sí? Y esa palabra también ya vimos en su forma de presente, también ahora como sustantivo y también como la palabra imanun. Y acá, pero muy importante, es en el pasado, ¿sí? Luego, obviamente, cuando lo traducimos ahora en el contexto, convierte en el presente. Pero literalmente significa creímos. Luego, billahi en Allah, ¿sí? Es decir, que entre la gente hay personas que dicen que nosotros creemos en Dios, ¿no? Porque el verbo es en el pasado, es decir, que ellos empezaron a creer ya en el pasado, pero siguen con la creencia, ¿sí? Por eso es en el pasado, pero en el contexto lo cambiamos en el presente. Que ellos dicen que nosotros creemos billahi en Allah, ¿sí? Billahi, bi en realidad son dos palabras distintas. Bi significa en o con, ¿sí? En ese contexto, como que ya expliqué, que siempre cuando viene la palabra amana o yu'minu acá, siempre viene con el contexto de bi. Amana bi, creer en algo, ¿sí? Por eso, amana bi, ellos creen en Allah, ¿sí? La bi es una parte en realidad de del verbo amana, ¿sí? Como que viene junto, amana bi, creer en.
Allah, ¿sí? Y por eso Allahu se convierte por la preposición bi en billahi. Y ese es algo muy común, que siempre cuando viene la preposición antes de la palabra Allahu, siempre la preposición forma una sola parte, una sola palabra. Y en ese sentido resulta como billahi. Es decir, ahora bi Allahi, la forma de hacerlo más fluido, más unido es billahi. En Allah, wa y la misma regla ahora tenemos dos palabras que bi es en o con, sí, depende, pero ahora que viene con la palabra creer, entonces da el contexto de creer en algo, ¿no? Y luego tenemos la palabra al-yaumi. Al-yaumi significa en el día, ¿sí? El día, también ya vimos que el día es al-yaumu. Al-yaumu, el día, que también tiene otro significado que sería periodo, pero en ese contexto es el día, ¿sí? Y en ese contexto, bil yaumi, en el día. Al-akhiri, el último, ¿sí? Como viene como adjetivo. Y cuando usamos al-yaumil, bil yaumil akhiri juntos, siempre se refiere con el último día en el Corán, siempre al día de la resurrección o en la vida el más allá. ¿Sí? Ese es siempre el contexto de Wabil Yawmil Akhiri. El último día es siempre una expresión simbólica para el día de la resurrección y la vida en el más allá. Luego, wa y ma, no, hum, ellos. ¿Sí? Y esa es una constelación, una combinación muy interesante, que cuando tenemos ma y luego la bi, es decir, que tenemos ma, porque ma tiene varios significados en árabe, pero cuando viene en combinación ma y luego bi con un sustantivo, ¿sí? La ma siempre da el contexto de negar algo y ellos no, ¿sí? Y acá para enfatizar se repite ellos, porque ya tenemos acá ellos, ¿sí? Y eso es como para hacer hincapié. Pero la na acá, la ma en realidad viene acá en combinación con esa bi acá, porque la combinación completa es ma plus una bi y luego un sustantivo, ¿sí? Y eso todo juntos es, en ese sentido, el combo para negar algo, ¿sí? Que ellos no son creyentes, ¿sí? Pero literalmente ma es no, hum, ellos, y bi, como ya dije, en realidad es parte de esa ma, ¿sí? Y mu'minin es ellos son creyentes, literalmente sería mu'minin, ellos son creyentes. Y es la misma palabra, amana, él creyó, yu'minu, él cree, mu'minun es un creyente y mu'minuna son creyentes, plural. Pero por esa bi, la mu'minuna se convierte en mu'minina, ¿sí? Como que ya vimos que la bi siempre cambia la forma o la terminación del sustantivo siguiente, como también ya acá. El Allahu se convierte billahi, al-yawmu se convierte bil-yawmi, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, mu'minuna, los creyentes, se convierte en mu'minina. Pero la bi, y ahora importante que en ese contexto no viene en el contexto de con o en, sino que viene ahora en el contexto con la ma para negar algo, es decir, que ellos no son creyentes. Y el contexto es que hay entre la gente, hay personas que afirman creer en Allah y creer en el último día, pero ellos en realidad no son creyentes, ¿sí? Y luego se explica porque ellos en realidad son hipócritas y quieren engañar a los creyentes y a los profetas o incluso a Dios, ¿sí? Porque hay una hipocresía en ellos y hay una contradicción entre sus palabras, sus expresiones verbales y lo que realmente ellos sostienen en sus corazones. Luego, y eso como ya el siguiente versículo explica por qué ellos no son creyentes. Yuhadiuna. Ellos quieren engañar, pero no lo logran. Eso es algo muy interesante en árabe, porque en el mismo versículo se usa el verbo que procede de la misma raíz, pero con un poco de cambio, con un poco de diferencia. Acá tenemos, por ejemplo, yuhadiuna y acá tenemos yahdauna. Y los dos verbos, obviamente, proceden de la misma raíz y tienen un significado muy cercano, muy parecido,
pero hay una diferencia, por eso hay una diferencia en la parte, en su estructura gramatical y también literal de la palabra. Por ejemplo, yuhadiuna significa ellos quieren o tratan, intentan engañar, pero lo que es importante es que no logran ese propósito o tal acción, ¿sí? Y literalmente hada significa él quiso engañar y yuhadiu, él quiere engañar. Y yuhadiuna es plural, ellos quieren engañar. Y ahora, como lo pueden ver, y ya vimos esa regla en la última clase, Allahu se cambia en Allaha. Es decir, que ellos quieren engañar a Allah. Yuhadi'un Allaha. ¿Sí? Quieren engañar a Dios, a Allah. Walladina, y aquellos. Wa y alladina, aquellos. Que también ya vimos varias veces, ¿no? Luego, amanu, ¿sí? Ellos, o literalmente sería amanu, ellos creyeron, ¿sí? Entonces, y aquellos que creyeron, ¿sí? Porque amana literalmente significa él creyó y amanu es el plural, ellos creyeron. Y en ese contexto, que ellos quieren engañar a Allah y aquellos que creyeron o que creen, ¿no? En el contexto, porque de nuevo, el acto de creer empieza en el pasado y luego sigue esa acción en el presente o en el futuro, pero es una acción que empieza en el pasado, que una persona empieza a creer, por eso se usa acá el pasado, pero se usa obviamente luego en el contexto, para ponerlo en traducción en un contexto sería en el presente. Y ellos que creen, wa y ma no, ¿sí? Y en realidad es walladina y luego wama, pero ellos no engañan. Ahora de nuevo viene ma y con el verbo en el presente, de un verbo en presente, la ma también se usa para negar algo. Entonces, como pueden ya ver, que la ma tiene varios significados, varias funciones y siempre muy importante ponerlo en un contexto y verlo en qué contexto viene eso. Ma también viene ahora, por ejemplo, como qué, como un conector, ¿no? Ma viene también como una pregunta, ¿qué quieren decir ellos, no? Ma. Y ma también ahora en ese contexto solamente para negar algo, ¿sí? Y no, ¿sí? Va ma y luego el verbo na y ellos no engañan. Yahdauna, ellos engañan. ¿Sí? Entonces la diferencia entre Yahdauna, ellos engañan, y Yuhadiuna, ellos quieren engañar. Yahdauna, y ellos no engañan, illa, menos, excepto. ¿Sí? Y esa el illa también conocemos, por ejemplo, la ilaha illallah. No hay nadie, no hay nadie digno de ser adorado, illallah, excepto Allah, menos Allah. ¿Sí? Entonces, cuando negamos algo como absoluto y luego hacemos una excepción, ¿sí? Entonces, ellos no engañan a nadie o a nada, pero o menos, excepto anfusahum. No engañan a nadie, menos, excepto a ellos mismos, ¿sí? Y por eso la palabra anfusahum en realidad es también una combinación de dos palabras. Hum es el verbo, el pronombre posesivo para ellos, que es decir, el ego, la persona de ellos, que vimos también como por ejemplo la casa de ellos, o su casa simplemente, ¿no? Y eso es hum, anfusahum. Y como que ya varias veces expliqué, que viene siempre al final de un sustantivo. Y anfusa es una palabra muy interesante, procede de la raíz nafsun, que también se usa en el Corán y se usa bastante, y también una palabra muy importante en la terminología islámica. Nafsun significa literalmente una vida, un ser humano, también en el contexto el mismo o también el ego. Por ejemplo, se dice muy común jihad bin nafs, es decir, el esfuerzo, el jihad bin nafs, contra sí mismo, contra el ego. ¿Sí? Por eso se usa la palabra en la literatura islámica, jihad bin nafs, ¿sí? El jihad, el esfuerzo, la lucha contra sí mismo, contra el ego. O también en el Corán dice que quien mata a una sola vida, a un ser humano, es como si hubiera matado a toda la humanidad.
y también se usa la palabra nafsun, ¿sí? Para la vida, para el ser humano, pero también en el contexto, en el sentido de contra sí mismo o contra su propio ego. Y el plural de la palabra nafsun es anfusun. Y acá el anfusun, por el contexto, porque es el objeto, se convierte luego en anfusa y luego la agregación del pronombre anfusahum, a ellos mismos. Pero también es muy importante que ustedes tengan en cuenta sus diferentes significados, porque se usa también, por ejemplo, en el Corán, ahora en un contexto, que ellos, por ejemplo, en ese caso, ellos no engañan a nadie menos a ellos mismos, pero en otros contextos también se usa la palabra y ellos esfuerzan, ¿sí? Contra su propio ego, ¿sí? O esfuerzan, luchan contra sí mismo, ¿sí? Contra sus malas inclinaciones, y eso también anfusahum, o presentan también sacrificios de su propio ser, de su propio ego, ¿sí? Entonces, anfusa, una palabra que muy amplia, pero en varios contextos o significados. Wa y ma, de nuevo no, ¿sí? Y porque después viene ahora un verbo del presente, por eso ahora ma tiene el contexto de no, de negar algo. Vama yashuruna. Yashuruna, ellos no se dan cuenta, ¿sí? No por la ma, y literalmente yashuruna sería ellos se dan cuenta, ellos entienden, ¿sí? Shara, el presente, él se dio cuenta, y yashuru, él se da cuenta en el presente, y yashuruna es ellos, el plural, se dan cuenta. Entonces, es decir, que ellos quieren engañar a Alá y a los creyentes, pero no engañan a nadie que, o menos a ellos mismos, pero lamentablemente o tristemente ni siquiera se dan cuenta que están engañando a sí mismos, ¿sí? Es la realidad sobre los hipócritas, que no engañan a nadie, sino que a ellos mismos, ¿sí? Cuando viven con esa doble postura, doble rasero, en realidad ellos mismos viven en una perdida o constantemente se engañan a ellos mismos y a nadie más. Y ellos son que pierden todo o lo que no ganan nada, ¿sí? Luego, el último versículo para la clase de hoy, fi significa en, la propia preposición, y ya pueden anticipar que siempre hace esa preposición que el sustantivo siguiente termina con la vocal i. Por eso, qulu, bi, y luego him es la agregación del pronombre posesivo que sería sus corazones, ¿sí? Y en realidad esto también de nuevo es hum, pero por la preposición se convierte en him. Y la qulubun, que es plural, corazones, por la preposición se convierte en qulubi, ¿sí? También por eso la terminación. Maradun, es decir, ahora se habla sobre los hipócritas. En sus corazones hay una enfermedad, ¿sí? Maradun, una enfermedad. Fazada, y acá tenemos ahora tres palabras diferentes. Fa, siempre cuando se usa fa en combinación con un verbo, fa siempre significa, es una expresión de mostrar un resultado, como que en español podríamos traducirlo con entonces o pues, ¿sí? Entonces o también se puede decir pues, ¿sí? Entonces, como consecuencia, ¿qué hace Dios? Él los creció o los hizo crecer. Zada puede venir en ambos contextos. Los creció o los hizo crecer. Y como ya expliqué, fa es siempre como para mostrar el resultado de una acción previa. Es decir, que ellos tenían una enfermedad en sus corazones, que era la hipocresía. Y luego, como consecuencia, Dios hizo que ellos crecieron, ¿sí? En su enfermedad. O el Dios, como consecuencia, creció la intensidad de su enfermedad, ¿sí? Por eso fa. Y luego zada significa él, literalmente significa él creció o él hizo crecer, ¿sí? Um, y hum obviamente es el pronombre. Y entonces él hizo crecer en ellos, en el contexto, o literalmente sería, y o entonces él los creció, ¿sí? El pronombre refiriéndose del versículo anterior, las personas, los hipócritas. Allahu, Allah, ¿no? En el contexto sería el sujeto de ese verbo, y Allah hizo crecer a ellos maradán, en una enfermedad, es decir, que en la enfermedad de su hipocresía.
¿sí? Entonces Dios lo hace o los deja crecer en su enfermedad espiritual, en su odio, en su enemistad hacia el Islam y hacia Dios. Wa y lahum para ellos. Y acá de nuevo en realidad son dos palabras. La en realidad es el pronombre li, preposición, y hum es pronombre obviamente para de ellos, pero como ya expliqué en la clase de hoy también, la li, que es el pronombre, la preposición siempre cuando viene con el pronombre se convierte en la. Por eso en vez de lihum es lahum. Y para ellos, adabun, ya vimos unos momentos, unos minutos antes, adabun, un castigo. Y anteriormente vimos adabun azimun, un castigo grande, pero ahora se usa la palabra alimun. ¿Sí? Literalmente sería doloroso y un doloroso, literalmente, porque es un castigo doloroso. Alimun, adjetivo de esa palabra. Y se usa también muchas veces en el Corán, a menudo en el contexto de azabun, que tiene un castigo doloroso, ¿sí? Un castigo penoso. Bima, y ahora como pueden ver, acá ma de nuevo, pero ahora en combinación con la bi juntos, y ya tiene otro significado que significa por qué, ¿sí? Y para ellos hay un castigo doloroso, ¿por qué? ¿Sí? Luego se explica por qué. Kanu, ellos solían, ¿sí? Kanu, ellos solían, y es importante entender esa estructura, que cuando viene Kanu y luego un verbo, en ese caso, luego el verbo que viene el presente se convierte, o todos juntos en combinación da el contexto, ellos solían hacer algo, ¿no? Es como que sí, una acción del pasado, ¿sí? Pero si viene solamente kana o kanu, solamente significa él estuvo. Kana, él estuvo, y obviamente kanu es el plural, ellos estuvieron. Pero si viene ahora kana, es kana yakdibu, por ejemplo, entonces él solía mentir. Kana yakulu, él solía comer. ¿Sí? Y en ese caso ahora kanu, ellos solían comer. Kanu, ¿sí? Yakuluna, por ejemplo. Kanu yakdibuna, ellos solían mentir. Acá hay un error, disculpen, luego lo voy a corregir. Ahora recién me di cuenta. Yakdibuna, ya voy a tratar de cambiarlo así, ya lo pueden ver, porque ese es un error. Ellos mienten. ¿Sí? Eso fue un error de la gráfica. Entonces, yakdibuna, ellos mienten. ¿Sí? Es un verbo. Ellos solían mentir. ¿Sí? Yakdibuna es el verbo de plural y ellos mienten y el singular es yakdibu. Y la persona que miente, una persona mentirosa, es kadib. Kadib. También se usa muy seguido o en varios versículos del Corán.